Vamos a dar inicio a la clase de hoy, en la que vamos a hablar sobre el sector financiero. Bien. Cuando hablamos del sector financiero, hablamos de la moneda. Y vamos a diferenciar lo que es moneda y lo que es dinero. La moneda es el billete o la moneda acuñada que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, que es una forma de medio de pago y que es, digamos, se relaciona también con la soberanía de los países, porque la autoridad monetaria de cada país es el que acuña moneda. Vamos a diferenciar del dinero, que lo podemos definir también como un medio de pago, pero cualquier medio de pago para realizar transacciones. ¿Cuál es la función? La función en general es el ser un medio de pago o de cambio. Al inicio, históricamente, las transacciones se daban a través del trueque, de manera que teníamos que intercambiar un bien por otro bien. Y el trueque tiene sus problemas. El primer problema es ver la relación entre bienes para hacer un intercambio que sea justo. Y el otro problema, en ese momento, era trasladarse con los bienes hasta el lugar del mercado en el que se hacía la oferta y se encontraba la oferta y la demanda. La otra función que tiene la moneda es que es una unidad de medida o una unidad numeraria que me va a indicar una medida del valor. Y también es una reserva de valor, porque se utiliza para conservar, para ahorrar, para conservar el valor de los bienes sin necesidad de tener que recurrir a almacenar piedras preciosas o oro u otros bienes que son susceptibles, entre otras cosas, de ser apropiados por terceros y demás, que nos generen inseguridad o que sean difíciles de transportar. La moneda permitía fácilmente transportar y trasladarse. ¿Cuándo surge la moneda? Surge cuando se pasa de una economía de subsistencia a una economía que podemos denominar de intercambio. Una economía de subsistencia es un tipo de economía en la que nosotros podemos autoabastecernos e intercambiar con los cercanos un bien por otro bien, caso del trueque. Pero el trueque necesita que exista simultaneidad de necesidades, es decir, mi vecino tiene que tener el bien que yo necesito y yo tengo que tener el bien que él necesita, simultáneamente. Y además tiene que haber divisibilidad entre las unidades, porque tenemos que lograr poder compartirla. Por ejemplo, si tuviéramos una vaca viva, no podríamos dividirla, porque moriría el animal. Entonces, no sería divisible. Bien, tenemos que poder dividirla para poder dar el pago exacto de los bienes que nosotros estamos intercambiando. Tenemos al inicio el dinero mercancía. Dinero mercancía eran unidades de algunas mercancías que se utilizaban como forma de pago, como dinero. Y se buscaban bienes que fueran divisibles, que fueran transportables, que el otro problema que tenían, fundamentalmente que no sean perecederos, para que pudieran almacenarse y no perdieran valor, porque también son una reserva de valor. Pero que no tengan en sí mismos un valor importante, porque es una cuestión de seguridad. ¿Qué se utilizó al inicio? El trigo, la sal. Bueno, el ganado también, pero en realidad lo que más se utilizó es la sal, porque de allí deriva la palabra salario, ya que la sal era fácil de transportar, no tiene mucho valor en sí mismo porque es sumamente abundante, pero permite su almacenamiento y permitía el intercambio de los bienes estableciendo su precio en un peso de sal. Los metales preciosos y también las piedras preciosas se utilizaron bastante
con el avance de los tiempos, recuerden que, por ejemplo, India tenía grandes cantidades de piedras preciosas que se intercambiaban, o la búsqueda del oro que se realizó aquí en América. En muchos tiempos se buscaban estos metales y estas piedras preciosas porque servían para los intercambios. Pero luego nacen los orfebres como garantizando, en la Edad Media, garantizando el hecho de poder guardar los objetos preciosos, el oro, las piedras preciosas, en cofres de seguridad, con el compromiso de devolverlo. ¿Y qué es lo que hacían los orfebres? A cambio entregaban un papel, una constancia escrita, que recibían esos bienes que tenían determinado valor. Y eso daba origen al billete, eso dio origen al billete. Y dio origen a los primeros banqueros, porque estos orfebres eran personas en las que había una gran confianza de aquellos que le dejaban sus bienes, y tenían que tener algo de seguridad para evitar que viniera un tercero y se apropiara de esos bienes. Entonces, ¿por qué los dejaban tan bien y por qué a partir de acá surgen los bancos? Porque se podían trasladar con ese papel billete que entregaba un orfebre y se dirigían en otro lugar a otro orfebre donde presentaban ese billete y le devolvían dinero, como funcionan los bancos, de alguna manera. Es así como va surgiendo el sector financiero, ya en la época de la Edad Media. Pero ¿qué entendemos como moneda actualmente? Se entiende como moneda aquella que denominamos de curso legal. De curso legal porque es un billete o una moneda acuñada por la autoridad competente que tiene un valor nominal. Y tiene ese valor porque lo dicta la autoridad. Veamos. Circulan porque se sabe que van a ser aceptados como moneda de pago en las transacciones. Esto es importante y esto tiene que ver con la confianza en la moneda. Nosotros sabemos que tenemos billetes que tienen un valor para abonar, para pagar nuestras obligaciones y van a ser aceptados. Nadie puede decirle, no, yo no te recibo ese billete, no te recibo ese dólar, no te recibo ese peso argentino. Aunque ahora nuestro peso mucho no lo quieren, pero eso es otra historia. ¿Por qué? Porque hay confianza en que es válido. Y existe un marco normativo, hay una ley que dicta la autoridad y que le da la validez como signo de curso legal. ¿Qué es lo que usamos como dinero? Efectivo, billetes y monedas emitidos por la autoridad monetaria. En nuestro país, el Banco Central de la República Argentina. Se usa como medio de pago en forma instantánea. Recordemos que en algunos lugares, no todos los países acuñan su moneda. En Latinoamérica tenemos un nivel de dolarización y algunos países utilizan como moneda el dólar estadounidense. Por ejemplo, Ecuador, por ejemplo, Panamá o Costa Rica. Utilizan directamente el dólar como unidad de pago. No emiten moneda, su Banco Central. Y digamos también, el tema de la moneda en sí misma, acuñada, viene de la Edad Media. De la época, se empieza a originarse cuando a los metales, inicialmente se usaban los metales preciosos, se valían por el peso del metal, y empiezan a darle un valor, un valor numérico, colocan en la moneda la cara del César en el derecho romano, la cara del señor feudal. Por eso es que estaba relacionada con el lugar de quien acuñaba. Y luego se pasó a utilizar metales que no son valiosos, pero que tienen el valor que decimos nominal. ¿Por qué? Porque es la autoridad la que la dicta. Y así llegamos a la moneda actual que deriva luego en el piso. Hoy, ¿cómo
funcionan los bancos, que son parte de nuestro sector financiero, y básicamente, ¿qué es lo que entendemos por dinero? Dijimos el efectivo, moneda y billete que haya sido emitido por la autoridad monetaria. Dice Juan Igner, ¿qué pasaría si llega un momento que una moneda es más cara emitirla que el valor real que tiene en el mercado? Seguramente cambiaría la moneda, porque no creo que emitirla, no creo que tenga mucho sentido. De todos modos, cuando usted emite, siempre emite distintos billetes de distinto valor. Tenemos, usted conocerá el billete de 10, de 20 pesos, de 100 pesos, de 50, 100 pesos, pero hay 500, 1000 pesos, y también hay otros billetes de mayor valor que se utilizan mucho para los intercambios de depósitos, por ejemplo, entre bancos. En el caso de los dólares estadounidenses también existen billetes más grandes, pero que se utilizan a nivel de otras transacciones. Acá lo importante es que el billete que usted tiene se respeta el número que allí dice, porque lo dicta la autoridad monetaria. Sin duda, si eso ocurriera lo que usted dice, buscarían otra forma de emitirlo. Pero además ahora, yo voy a decir algo que no dije en la otra clase. Tenemos la moneda virtual. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta evolución? En esta evolución, la globalización nos lleva a dejar de emitir el billete físico con el tiempo. Eso está ya calculado, que la moneda van a ser los débitos y los créditos en una moneda, pero que no va a necesariamente existir físicamente. Caso del Bitcoin, de la moneda virtual actual, que está de a poco utilizándose. Acá, ¿qué dice este otro chat? Ok, bien. O sea que también este concepto está evolucionando con la globalización. Pero continuemos en la actualidad que existe la moneda física. Además de esa moneda física, tenemos depósitos en el sector financiero, en el sector bancario. Tenemos los depósitos que vamos a llamar a la vista, que son cuenta corriente o caja de ahorros, no son lo mismo. La cuenta corriente, trabajamos con, podemos emitir cheques, y con las cajas de ahorro podemos utilizar, o con ambas podemos utilizar nuestras tarjetas de débito actualmente y podemos hacer débitos, que es casi como tener un efectivo. O sea, lo más líquido es tener efectivo, pero si no tenemos efectivo, tenemos estos depósitos en los que podemos realizar extracciones que valen casi como efectivo. Son los depósitos de particulares en bancos comerciales que se realizan generalmente en moneda nacional y ofrecen un bajo interés, una tasa de interés muy baja, porque en realidad es efectivo que estamos utilizando, solo que no lo llevamos en el bolsillo. Se retira en cualquier momento, libra cheque y abonan sueldos con los depósitos a la vista. Son un medio de pago de obligaciones. Se puede transferir el depósito a la vista a una caja de ahorro, una cuenta corriente y está cancelando obligaciones. Bueno, y los famosos M son los agregados monetarios, que son también una forma de medir, vamos a ver más adelante en el transcurso de la clase, la oferta monetaria. La oferta monetaria la vamos a determinar con lo que llamamos los agregados monetarios, que son los identificamos con la letra M mayúscula. M1 está conformado por lo emitido, la moneda emitida por la autoridad monetaria, más los depósitos a la vista, en cuenta corriente o en caja de ahorro. Vamos a ver que hay, según la bibliografía, distintos agregados monetarios. Otro tipo de depósitos en el sistema financiero son los depósitos a plazo, como plazo fijo. La liquidez acá es menor. ¿Por qué? Y porque para extraer lo que está depositado tengo que esperar el plazo. Puede retirarse al final de la fecha de su vencimiento. Si hago un depósito a plazo fijo por 30 días, lo tengo que retirar a los 30 días. Lo puedo volver a renovar.
pero antes de esa fecha no lo puedo retirar por más que desee. Entonces es menos líquido que el depósito a la vista. Y digamos, lo consideramos en lo que llamamos el M2, el agregado monetario 2, que está formado por M1 más depósitos a plazo fijo, o sea, emisión monetaria más depósitos a la vista más depósitos a plazo fijo conforman el M2, o el agregado monetario 2. Y después podemos tener otro agregado monetario con los depósitos en moneda extranjera, por ejemplo, en dólares. Según las épocas y según los países podemos o no tenerlo. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos los depósitos en dólares, con el dólar ahorro únicamente, pero en otros tiempos se tenían los depósitos en dólares y se utilizaban para abonar operaciones, por ejemplo, en dólares. Lo que explicábamos, en América Latina existe un alto grado de dolarización y por eso existen estos depósitos en moneda extranjera, que los podemos denominar el agregado monetario 3. En otra bibliografía los vamos a encontrar con 4, ya vamos a ver por qué. Pero en principio es otro agregado monetario que va a estar conformado, cada uno está conformado por el anterior, más, en este caso, el depósito en moneda extranjera. Entonces, M2 más depósito en moneda extranjera es M3. ¿Qué diferencia entre moneda y dinero? La moneda es el instrumento que facilita las transacciones. Su función es representar el valor de las cosas. Y se encuentra vigente en un país. Y en un país, pero también en una región. Porque si vemos la Unión Europea, hay, digamos, autoridades comunitarias donde los estados, los países integrantes de la Unión Europea han delegado la facultad de acuñar moneda a una autoridad monetaria de toda la comunidad, de manera que la moneda que rige a todos ellos es el euro. Es un caso de que ya no es un país, sino que es una región. Y también tenemos los casos de los países que utilizan divisas extranjeras, o sea, no emiten ellos moneda, pero lo tienen como moneda de circulación en su país. O sea, que tengan en cuenta eso. ¿Sí? ¿Dijo algo, Santiago? Tipo la Unión Europea, o por ejemplo, no sé, España. Supongamos que cae en crisis España. ¿Eso afectaría en la moneda de los otros países o no? El proceso de integración llevó muchos años. El Mercosur planeaba también tener su moneda, pero nunca hemos logrado ese nivel de integración. En el caso de España, cuando se une conforma la Unión Europea, España tenía algunos problemas para poder tener, ¿cómo le diría?, el nivel de fortaleza que tiene que tener su moneda para poder integrarse y que no le afecte económicamente a su país. Fue un proceso que a España le llevó alrededor de 10 años. ¿Y qué le pasó cuando cae la cortina de hierro a los países de la cortina de hierro? Que siempre están como más retrasados, no solo tecnológicamente, sino también económicamente, porque sus monedas no son tan fuertes, y eso tiene impacto de ese país como miembro de la comunidad. Eso es una cuestión que hace el proceso de integración. Una vez que ya esté el euro, España no tiene moneda propia. Y antes tenía la peseta, hoy no la tiene. El caso, por ejemplo, de Inglaterra, siempre mantuvo su moneda fuerte. Y nunca delegó la facultad de acuñar moneda a la comunidad, ¿no? Y siempre se mantiene porque tiene otra situación. Entonces también eso es una cuestión que hace a la soberanía de los países y que les lleva a tomar decisiones a veces diferentes. Las integraciones son complejas, es difícil predecir. Pero una vez que ya tiene el euro y que está como en una situación de igualdad con los más fuertes, va a poder realizar todos los intercambios sin problema. El tema es que su economía internamente sea fuerte, que su nivel de producción sea importante, que tenga diferenciaciones de producción con los otros miembros de la comunidad,
y que pueda, como diría, y que pueda realizar un intercambio en igualdad de condiciones. Si no hay igualdad, va a impactar eso. ¿Qué diferencia tiene la moneda con el dinero? El concepto de dinero es más amplio que el de moneda. ¿Por qué? Porque refiere a todo lo que usemos como medio de pago. Todo lo que usemos como medio de pago es dinero. ¿Cuál es la función del dinero? Medio de cambio, depósito de valor, unidad de cuenta y patrón de pagos diferidos. Cuando yo tengo pagos diferidos, por ejemplo en cheques, puedo establecer pagos diferidos, estoy saldando obligaciones. Su valor se basa en la confianza. La confianza que es elemental, es muy importante porque también la fortaleza de la economía de un país tiene que ver con la confianza en su moneda. Hablemos del sistema financiero, cómo está conformado. Decimos un sistema porque son una serie de actores que actúan entre sí coordinadamente, conforman un sistema que luego va a relacionarse con los otros sistemas, que ya hemos visto antes. Tenemos por un lado entidades que crean dinero y tenemos por otro lado entidades que no crean dinero. ¿Quiénes son aquellos integrantes del sistema o del sector financiero que crean dinero? Los bancos comerciales. Los bancos comerciales tienen una forma de crear dinero que ya vamos a ver, que es la forma de emisión secundaria, y pueden ser públicos o privados. Y por otro lado, tendría que estar número 1, la autoridad monetaria, el Banco Central de la República Argentina, es el único que puede acuñar moneda. Así lo dice la Constitución. Y es algo que las provincias, al momento de crear nuestro sistema federal, nuestra primera Constitución, delegan en la nación la facultad de acuñar moneda, lo que quiere decir que las provincias no pueden tener monedas. Los famosos bonos provinciales que a veces han circulado históricamente, que le llaman cuasimonedas, nunca pueden ser monedas. Nosotros los podemos utilizar como forma de intercambio, pero no son monedas. Solo es la moneda de curso legal que acuña el Banco Central de la República. Y tenemos acá también las compañías financieras, o sea, cuando otorgan préstamos, básicamente, a través de los préstamos, es a través de cómo se crea de forma secundaria el dinero, ya lo vamos a ver. Pero quienes no crean dinero son una serie de agentes financieros que tienen, o sea, conforman el sector financiero porque llevan a cabo actividades de intermediación entre la oferta y la demanda. Hacen que se encuentren la oferta y la demanda y que se lleven a cabo determinadas transacciones. Vamos a ver esto. Empecemos con la autoridad monetaria, nuestro Banco Central. Hay históricamente toda una evolución hasta llegar al momento de determinar la importancia que tiene una autoridad monetaria y la independencia de esa autoridad monetaria. Porque al principio los bancos actúan sin ningún control. Entonces esto es un mercado, el mercado del dinero, que si no tiene un control, sabemos lo que ocurre con los mercados cuando no tiene control. Alguno va a realizar, el que esté en una situación de privilegio o mejor que otro, que exista una asimetría, va a ser el que va a determinar el precio. Entonces, luego de las crisis financieras, se toma conciencia de la necesidad de que haya una estabilidad en el sector financiero. ¿Y esa estabilidad cómo se puede lograr? Con una autoridad monetaria. Y allí surge el concepto del Banco Central, que tiene la siguiente función. Por una parte, y fundamental y muy importante, que es monopolio de la emisión de dinero. Es el único que puede emitir dinero en forma primaria, es decir, imprimir billetes y darle el valor. Eso decimos cuando hablamos de emisión primaria y de emisión del Banco Central.
A su vez, nosotros decimos que es un banco de bancos, porque recibe depósitos, pero no de particulares, sino de los bancos comerciales. Y también otorga créditos, pero no a particulares, sino que otorga créditos a los bancos comerciales, como un mayorista del sistema. Digamos, es la autoridad y banco de bancos. Además, prestamista en última instancia del sistema financiero porque puede otorgarle préstamos a corto plazo a las instituciones que tengan algún problema de liquidez. ¿Qué quiere decir instituciones solventes con problemas de liquidez? Que tienen un patrimonio, pero ese patrimonio no es en efectivo, es en acciones, en bonos, en depósitos, en otras inversiones, que no son líquidas y puede, ante una coyuntura, necesitar manejar efectivo, por ejemplo, para responder a sus clientes. Entonces, el Banco Central le puede otorgar préstamos a corto plazo para solucionar situaciones de liquidez. Y a su vez, es el contralor del sistema financiero. Establece las normas, o sea, reglamenta las normas y además controla el funcionamiento de todo el sistema financiero. Es agente financiero del gobierno nacional, porque recibe depósitos del gobierno nacional y coloca los títulos de deuda. Cuando el gobierno nacional emite títulos de deuda, estos títulos de deuda, recuerden que existen los mercados primarios, donde el Banco Central, entonces la autoridad, coloca esos títulos de deuda en los mercados primarios. No los secundarios, pero los secundarios ya son los mercados en los que aquellos que adquirieron esos bonos por primera vez los revenden. Es cuando los va a ofrecer en un mercado la primera vez. Y también otorga asistencia financiera al gobierno nacional. Acá hay una evolución en este concepto. Hasta hace no mucho tiempo el Banco Central le otorgaba asistencia financiera al gobierno nacional ante cualquier déficit fiscal que tuviera. Luego, para evitar, porque el asistir al gobierno nacional ante un déficit fiscal genera el déficit en el balance del Banco Central, del sector financiero, que es lo que llamamos déficit cuasi fiscal. Entonces, en realidad es como que le queda chica la frazada igual, porque le saca uno para darle al otro. Entonces ahora se trata de buscar soluciones en las que el Banco Central no otorgue tantos préstamos y se han restringido estas cuestiones. Por eso está la ubicación, ¿qué es lo que se utiliza como herramienta? La ubicación de los títulos de deuda. La colocación acá, la colocación de los títulos de deuda que elabora el gobierno nacional. Y además el Banco Central administra y custodia las reservas, las famosas reservas. Acá dice de oro y divisas, en realidad ahora son más bien de divisas extranjeras que tiene el gobierno. Antes teníamos la reserva de oro, ahora tenemos las reservas en dólares. ¿Qué hacen los bancos comerciales? Los bancos comerciales, que son el otro gran integrante del sector financiero, pueden ser privados o estatales. Tenemos, por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina, es un banco comercial público. Bancor, el Banco de la Provincia de Córdoba, es un banco público también. Pero tenemos bancos como Santander, que es un banco privado, y otros que ustedes pueden nombrar sin problema. Pueden ser públicos, o pueden ser privados, o pueden ser públicos, pero son comerciales. Y llevan a cabo la intermediación financiera, es decir, relacionan la oferta de dinero con la demanda de dinero para llevar a cabo las transacciones. Y se ajustan a las normas que dicta la autoridad monetaria, el Banco Central de la República Argentina. El objetivo de los bancos comerciales es maximizar beneficios. Entonces, un banco comercial privado va a buscar maximizar beneficios. A veces puede que los bancos comerciales públicos prescindan un poco de algunos beneficios y pueden otorgar créditos más blandos, más accesibles en el marco de políticas públicas que ayuden al desarrollo de determinadas actividades.
pero esto porque son públicos, pueden tener menor rentabilidad. Pero en general, los bancos privados buscan maximizar sus beneficios. Y los bancos, aún los públicos, tienen que tener beneficios. Pueden tener menos beneficios, pero no van a dejar de tener beneficios, porque es lo propio de su actividad. Reciben depósitos de particulares y le pagan al particular una tasa de interés que es la tasa pasiva. Es pasiva porque si bien ese depósito del particular es un activo del particular, en el balance del banco es un pasivo, porque el banco lo va a utilizar para préstamos. Esa es la tasa pasiva. Y además otorga créditos cobrando una tasa de interés que es la tasa activa. Nuevamente para el banco es la tasa activa. Para el individuo que recibió el crédito va a ser un pasivo, pero para el banco es un activo. Entonces es la tasa activa. Tengan en cuenta esta definición de tasa de interés activa y pasiva y sepan que la diferencia entre ellas es lo que se llama el spread bancario, que es lo que determina la rentabilidad del banco. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva es lo que gana el banco. ¿Por qué? Por su actividad de intermediación financiera. Tenemos otra tasa que es muy importante y que siempre les digo, recuerden, busquen alguna regla mnemotécnica para recordar este nombre, porque en los exámenes se lo suele olvidar, pero no lo olviden porque es una tasa fundamental, que es la tasa de encaje. Los encajes bancarios son el efectivo que mantienen en reserva los bancos para hacer frente al retiro de los particulares. Se relaciona con la liquidez, que es lo que decimos ahora. Liquidez versus rentabilidad son las dos cuestiones que siempre el banco va a tener que tratar de equilibrar. Liquidez es tener dinero en efectivo en sus arcas por si vienen sus clientes a retirar dinero. Tengamos en cuenta que si fuéramos todos los que tenemos depósitos bancarios a retirar todo nuestro dinero al mismo tiempo, ese no existe. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que es la emisión secundaria, que es lo que hacen los bancos comerciales. Y la rentabilidad es la ganancia que reciben por su intermediación y a medida que prestan más dinero van a tener mayor ganancia. Quiere decir que si la tasa de encaje es más grande, la reserva tiene que ser mayor, van a tener más liquidez, pero van a tener menor rentabilidad porque van a prestar menos y por ende su diferencia, la diferencia que reciban por su actividad va a ser menor. Mientras que si el encaje es menor, disminuye la liquidez porque lo que tienen de reservas es menor, pero aumenta su rentabilidad porque pueden prestar más. Son dos cuestiones que son inversas. Otros servicios que prestan los bancos comerciales. Realizan transferencias a otras partes del mundo. Vamos a un banco y podemos depositar en cuentas en el extranjero. Podemos abonar facturas del débito de nuestra caja de ahorro. Tarjetas de crédito las otorgan los bancos, pero en realidad vamos a ver que es otra la razón social de las tarjetas de crédito. Lo vamos a ver más adelante, no se crea dinero con tarjetas de crédito, es un servicio que le entregan los bancos, pero es otra razón social que las administra. Son las administradoras de crédito, que son agentes financieros. La creación de fondos de inversión. También los fondos de inversión son agentes financieros, pero que muchas veces son negocios que los bancos los manejan. Los vamos a ver enseguida, son también agentes financieros. Y también brindan en general un asesoramiento financiero. No va y dice, quiero hacer una inversión, ellos asesoran. ¿Y quiénes son los agentes financieros? Los agentes financieros integran el sector financiero, pero no crean dinero. Son solamente intermediarios financieros, no bancarios, no crean dinero. Por ejemplo, compañías de seguro. Otro ejemplo, fondos de jubilaciones y pensiones. Fondos de inversión
bolsa de valores, administradoras de crédito, son las tarjetas de crédito. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué hacen las compañías de seguro? Las compañías de seguro manejan pólizas de seguros como activos. Es decir, por ejemplo, usted tiene un automotor, se valora el riesgo que ofrece su automotor y el precio del mismo en el mercado. En función de eso se establece una prima. La prima es la cuota que usted paga al seguro todos los meses. Ellos reciben esos ingresos, son activos que reciben las compañías de seguro, y no es que lo dejen quieto ahí, sino que lo van a invertir en distintas cosas, por ejemplo, títulos públicos y privados de largo plazo. ¿Por qué de largo plazo? Porque ellos tienen que tener sostenibilidad o sustentabilidad a largo plazo. Tienen que demostrar que financieramente tienen con respaldo para hacerse cargo de los siniestros cuando los siniestros ocurran. De lo contrario, esa compañía de seguros no le van a permitir en la autoridad de control de las aseguradoras, no le va a permitir seguir operando. Tiene que mantener un nivel financiero importante. Otras son los fondos de jubilaciones y pensiones, que reciben los aportes de los trabajadores y se comprometen al pago de su jubilación. Nosotros en un tiempo tuvimos muchos fondos, los FJP, que los recibían para pagar las jubilaciones, pero se invierten en activos a largo plazo. En Estados Unidos se maneja mucho más este tipo de jubilaciones privadas. Nosotros tenemos más bien de tipo público la mayoría, aunque tenemos un sistema mixto porque también existe. Básicamente, los aportes que van recibiendo los van invirtiendo para después hacerse cargo de la jubilación. Los fondos de inversión captan ahorros de particulares. Usted va al banco y dice, tengo unos ahorros, quisiera invertir, a ver qué fondos de inversión tiene, y ellos le asesoran y le dan distintas opciones a largo plazo. De manera que generalmente se hace un paquete de algunos fondos, 4 o 5 fondos de inversión diferentes, de manera que si en algún caso la inversión no es tan buena, en otra es mejor, y en la sumatoria total no se pierda, sino que siempre